Hoy escucharás una historia que demuestra que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón. Una familia humilde, perdida en la desesperación, abrió sus puertas a quien creían una anciana necesitada, sin imaginar que aquel gesto de bondad cambiaría su destino para siempre. Es un relato de fe, esperanza y del regalo inesperado que nace cuando ayudamos sin pedir nada a cambio. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una mujer llamada Doña Sofía. Una mujer sencilla, de manos gastadas, pero de espíritu inquebrantable. Todos en el pueblo la conocían no solo por el aroma delicioso de su pan recién horneado, sino por algo mucho más valioso. Su corazón. Un corazón tan grande, tan generoso, que parecía abarcar a todo aquel que pasaba por su puerta. Cada mañana, mucho antes de que el sol asomara sus primeros rayos, Doña Sofía encendía su pequeño fogón de barro. Mientras el cielo aún estaba oscuro y el gallo no terminaba de cantar, ella ya estaba de pie, amasando la masa con un ritmo paciente y amoroso. Sus manos, marcadas por años de esfuerzo, presionaban la masa una y otra vez, como si en cada movimiento pusiera un poco de fe, un poco de esperanza. Y un recuerdo de las batallas que había tenido que enfrentar para sacar adelante a sus 3 hijas. El aroma del pan llenaba la casa y salía por las ventanas de madera, mezclándose con el aire fresco del amanecer. Era un olor que los vecinos reconocían a distancia, un olor que hacía sentir hogar, consuelo y cariño. Para Doña Sofía, ese pan no era solo su trabajo. Era su forma de decirle al mundo que, aunque la vida había sido dura con ella, nunca había logrado endurecerle el corazón. Doña Sofía no caminaba sola en esta vida. En su pequeño hogar de paredes envejecidas y techo que crujía con el viento, vivía junto a sus 3 tesoros más grandes, sus hijas. Luz, la mayor, era el pilar firme de la casa. Con apenas unos años más que sus hermanas, había aprendido a cargar responsabilidades que no le correspondían a su edad. Sus ojos transmitían una madurez silenciosa y cada movimiento suyo hablaba de disciplina, entrega y amor por su familia. Era la que siempre sabía qué hacer, incluso cuando la vida no le daba instrucciones. María, dulce como la miel que a veces conseguían en el mercado, tenía una forma especial de mirar el mundo. Donde otros veían necesidad, ella veía oportunidad de compartir. Era el tipo de niña que partía una fruta por la mitad, aunque supiera que después no habría más. Su voz suave y su actitud tierna le daban a la casa un toque de paz que hacía olvidar, por momentos, las dificultades. Y estaba Ana, la más pequeña. Soñadora, curiosa, con una imaginación tan grande como el cielo que veía desde la puerta. Ana vivía inventando historias, curando muñecos rotos y diciendo que algún día ayudaría a todos los enfermos del mundo. A veces, su inocencia era el rayo de luz que iluminaba los días más grises de la familia. Las 3, junto a su madre, formaban un pequeño universo. Un lugar donde sobraba el cariño, aunque faltara el dinero. Un hogar donde la risa era más abundante que los lujos. Y donde la generosidad era la moneda más valiosa. Porque aunque la pobreza tocaba a su puerta todos los días, recordándoles que la vida no les daba tregua. El pueblo entero las veía como ejemplo de humildad, de fuerza y de amor sincero. Eran pobres, sí, pero ricas en algo que no se puede comprar. La voluntad de ayudar siempre, incluso cuando ellas mismas tenían tan poco. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, una figura se acercó lentamente a la casa de Doña Sofía. Era una anciana muy mayor, con la ropa desgastada por el tiempo y el polvo del camino, y con un caminar que hablaba de cansancio y de historias que nadie había querido escuchar. Sus manos temblaban del hambre y del frío. Sus ojos, aunque apagados, aún tenían un brillo que suplicaba un poco de humanidad. Con un hilo de voz, casi como si le diera pena pedir, la mujer murmuró: «Hija, ¿podrías regalarme un pedacito de pan? No he comido en 2 días».
En ese instante, el corazón de doña Sofía se conmovió. No vio a una desconocida, vio a una madre, vio a una abuela, vio a alguien que podría haber sido ella misma en un mal día. Y sin pensarlo, sin preguntar nada, sin mirar si le alcanzaría para mañana, tomó un pan recién salido del horno, su mejor pan del día, y se lo entregó con ambas manos, como quien ofrece un tesoro. No pidió dinero, no preguntó de dónde venía, no dudó ni un segundo. Porque para ella, compartir era una forma de agradecerle a la vida, incluso cuando la vida le daba tan poco. Desde aquel encuentro, la rutina de la familia cambió sin que nadie lo notara al principio. Cada tarde, justo cuando el sol pintaba de naranja los campos y las gallinas buscaban su sombra, la anciana aparecía caminando lentamente por el mismo sendero. Ya no llegaba con miedo o vergüenza, llegaba con la tranquilidad de quien sabe que será bien recibida. Luz, la mayor, siempre la esperaba en la puerta con un pan envuelto en una servilleta bordada. Se lo entregaba con una sonrisa tan cálida que casi hacía olvidar el hambre. María, la de corazón dulce, corría a la cocina para servirle un vaso de leche caliente o una pieza de fruta que guardaba especialmente para ella. Decía que las personas con tanta edad necesitaban cosas suavecitas y dulces, como las abuelitas. Y Ana, la más inquieta, llenaba un jarrito de barro con agua fresca del cántaro. En los días de más calor, incluso le abanicaba el rostro mientras la anciana descansaba sentada en una silla vieja bajo la sombra del naranjo. La anciana no hablaba mucho. Observaba cada gesto, escuchaba cada palabra y sonreía en silencio, como si todo eso fuera un regalo que no había recibido en años. A veces, cerraba los ojos un momento, disfrutando el simple hecho de sentirse acompañada. Para la familia, aquellos actos de bondad no eran una obligación, eran una forma de compartir el cariño que, aunque escaso en cosas materiales, siempre abundaba en su hogar. Pero lo que nadie en el pueblo sabía, era que aquella anciana no era realmente pobre. Detrás de su ropa desgastada y su caminar cansado se escondía una verdad que cambiaría la vida de la familia para siempre. Su nombre no era el que decía tener. En realidad, se trataba de doña Elena, una mujer muy conocida en la ciudad por su fortuna, sus tierras y una gran casa que imponía solo con verla a lo lejos. Era una mujer respetada, poderosa, pero también profundamente desconfiada. Había aprendido que el dinero atrae a muchos, pero la bondad sincera, esa es difícil de encontrar. Desde hacía tiempo, buscaba algo que ni su riqueza ni sus influencias podían darle. Una esposa de corazón limpio para su único hijo, un joven noble, trabajador y generoso que merecía a alguien que lo valorara por lo que era, no por lo que tenía. Por eso doña Elena decidió hacer algo poco común, se disfrazó de la mujer más necesitada que pudiera imaginar, dejó atrás sus joyas, su ropa elegante y su manera distinguida de hablar, y salió a recorrer distintos pueblos. Quería ver con sus propios ojos cómo trataba la gente a quien parecía no tener nada. Y en aquel lugar humilde, en esa casita de paredes gastadas y olor a pan recién hecho, encontró algo que hacía años no veía. Bondad verdadera, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Cada tarde que volvía, no solo recibía pan, recibía cariño, respeto y un trato que en su vida llena de lujos casi había olvidado que existía. Pasaron los días, y la anciana, quien en realidad era doña Elena disfrazada, seguía observando silenciosamente a la familia. Pero sabía que la verdadera bondad no se mide por lo que damos cuando sobra, sino por lo que estamos dispuestos a compartir cuando también lo necesitamos. Por eso, una tarde decidió poner a prueba a doña Sofía de una forma más profunda. La anciana llegó caminando lentamente, fingiendo un cansancio extremo. Golpeó la puerta con suavidad, casi sin fuerzas. Y le dijo: «Hija, mis piernas ya no me sostienen, ¿puedo quedarme aquí esta noche?». Sin dudarlo, doña Sofía dejó de amasar el pan y corrió a ayudarla. No hizo preguntas, no buscó excusas, solo vio a alguien sufriendo. Abrió la puerta y la tomó del brazo con ternura. Sus hijas reaccionaron al instante, acercándose para sostenerla y acompañarla.
En aquella casa solo había una cama sencilla, el único lugar verdaderamente cómodo para dormir. Aún así, doña Sofía se lo cedió a la anciana sin pensarlo. Mientras ella se recostaba, las hijas siguieron con sus tareas. Luz vigilaba el pan, María preparaba atole y Ana buscaba una almohada, aunque fuera la más vieja. Lo hicieron sin quejarse, sin mostrar incomodidad, con esa naturalidad que solo nace de un corazón acostumbrado a ayudar. La anciana las observaba desde la cama, viendo cómo se movían con cariño, sin querer que se sintiera una carga. Y entendió algo poderoso. Esa familia no daba lo que sobraba, daba incluso lo que le hacía falta. Doña Elena cerró los ojos fingiendo descansar, pero en el fondo estaba conmovida. Porque en aquella casita humilde, hecha de barro y madera, había encontrado un tesoro más grande que cualquier riqueza. Un hogar donde el amor se daba sin condiciones. Con cada día que pasaba, la anciana observaba en silencio. Pero todavía quería asegurarse de que aquella bondad no fuera solo un gesto momentáneo, sino parte del corazón de cada una de las hijas. Así que decidió ponerlas a prueba, una a una. La primera fue Luz, la mayor. Esperó encontrarla sola en el patio y, señalando un enorme montón de leña, le pidió ayuda con voz temblorosa. «Hijita, ¿me ayudarías a cargar un poco? Mis brazos ya no pueden». Luz se quedó mirando los troncos. Eran pesados, ásperos, y ella sabía que le costaría trabajo. Aún así, solo sonrió, se inclinó y comenzó a levantarlos uno por uno. Su rostro mostraba esfuerzo, sí, pero jamás una queja. No pidió ayuda, no se excusó. Simplemente ayudó, como si fuera lo más natural del mundo. La segunda fue María, la joven más dulce de la casa. La anciana le entregó un vestido viejo, lleno de rasgaduras hechas a propósito. ¿Podrías arreglármelo, hija? Es el único que tengo. María ni siquiera dudó. Sacó su vieja cajita de costura y, con una paciencia hermosa, empezó a unir cada pedazo de tela. Sus manos se movían con delicadeza, como si estuviera arreglando algo valioso. Cuando terminó, el vestido parecía mucho mejor que antes. La anciana lo tocó y quedó sin palabras. La última prueba fue para Ana, la más pequeña. Mientras la niña barría, la anciana dejó caer un jarro al piso. El sonido seco retumbó en toda la casa. Ana abrió los ojos, sorprendida, pero no por el jarro. Corrió hacia ella y preguntó con preocupación genuina. ¿No se lastimó? Está bien, ¿verdad? Esa reacción, tan pura, tan sincera, conmovió profundamente a la anciana. Las tres hermanas habían pasado sus pruebas sin saber que eran pruebas. Mostrando bondad real, de esa que nace del corazón y no de la obligación. La anciana comenzó a comprender que quizá, por fin había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los cerros, un joven apareció caminando por el sendero de tierra. Su ropa estaba polvosa, su sombrero desgastado, y su andar cansado, tal como doña Elena se lo había pedido. Era Carlos, su hijo. Un muchacho noble, trabajador, que había aceptado ponerse a prueba igual que su madre. Debía presentarse como un joven pobre, un viajero sin rumbo, para conocer el corazón de la familia sin influencias ni apariencias. Cuando llegó a la puerta, Luz fue la primera en verlo. Notó su respiración agitada y el sudor seco en su frente. ¿Estás bien?, le preguntó con sinceridad. Sin pensarlo, le abrió la puerta e hizo un gesto para que entrara. En cuanto María lo vio, corrió por un vaso de agua fresca. Le temblaban las manos de la prisa, como si atendiera a un amigo que hacía años no veía. Ana, la más pequeña, lo observó con ojos curiosos y le acercó un banquito. Si quieres, siéntate, pareces muy cansado, dijo con una sonrisa tímida. Carlos, sentado dentro de aquella humilde casita, sintió un calor en el pecho que no venía del fuego del fogón, sino del trato sincero de aquella familia.
mientras los observaba, comprendió por qué su madre hablaba de ellas con tanta admiración. En pocos minutos, había sentido una bondad tan genuina que cualquier disfraz se volvía inútil. Mientras pasaban los días, Carlos observaba la sencillez y el cariño con el que vivía aquella familia. Pero también debía asegurarse de que la bondad que veía no era solo cosa de un momento, así que decidió poner pequeñas pruebas, una para cada hermana. La primera fue para Luz. Una mañana, fingió que su camisa se había rasgado mientras trabajaba en el patio. Luz la tomó entre sus manos, examinó el daño y, sin perder tiempo, sacó su aguja e hilo. Se sentó en silencio, concentrada, y comenzó a coser con movimientos firmes y pacientes. Carlos notó que para ella ayudar no era una obligación, era parte de su naturaleza. La segunda prueba fue para María. Le pidió ayuda para leer una carta, fingiendo que algunas palabras le costaban trabajo. María, con esa dulzura que la caracterizaba, se sentó a su lado, acomodó la hoja frente a él y comenzó a enseñarle lentamente. Le señaló cada sílaba, le explicó con calma, y lo animó a intentarlo sin vergüenza. Su paciencia era tan grande que cualquiera pensaría que estaba ayudando a un hermano, no a un desconocido. La última prueba fue para Ana. Mientras ella barría, Carlos dejó caer un vaso de barro, quebrándolo en pedazos. El ruido alertó a todos, pero Ana fue la primera en acercarse. En lugar de molestarse, tomó aire y preguntó con preocupación: ¿No te cortaste? ¿Estás bien? Cuando él se disculpó, ella sonrió con ternura. No pasa nada, los vasos se pegan. Tú nada más cuídate. Y en ese instante, Carlos sintió cómo se le apretaba el pecho. No había visto ni una queja, ni una mala mirada, ni una palabra dura. Solo comprensión, empatía y una bondad que parecía salir de lo más profundo del corazón. Cada prueba confirmaba lo que su madre sospechaba. Aquellas mujeres no daban por compromiso, daban porque amaban ayudar. Carlos quedó verdaderamente conmovido. Pasaron algunos días hasta que, una mañana, la familia escuchó un golpe suave en la puerta. Pero esta vez no era la anciana encorvada que conocían. Era una mujer erguida, elegante, con un vestido fino que brillaba bajo la luz del sol. Su cabello estaba recogido, su mirada firme, y a su lado venía un joven bien presentado, Carlos, pero sin su disfraz de viajero. Doña Sofía y sus hijas quedaron inmóviles, sin entender nada. María incluso dio un paso atrás, pensando que tal vez se habían equivocado de casa. Pero entonces la mujer sonrió, y les comentó con voz dulce: Sí, hijas, soy yo. Soy la misma mujer que venía por pan, la que pedía descanso, la que llegaba cansada y rota. Las hermanas se miraron entre sí, sorprendidas. Jamás imaginaron que aquella anciana humilde era, en realidad, una mujer adinerada y respetada. Doña Elena dio unos pasos hacia adelante, observando cada rincón de la casita que tanto la había marcado. Entonces doña Elena dijo: Y hoy he venido a decirles algo. Su bondad cambió mi vida. Me enseñaron que aún existe gente que da sin esperar nada a cambio. En su voz había emoción, y en sus ojos, un brillo que solo nace cuando el corazón se conmueve de verdad. La mujer se acercó a Luz, la mayor, quien no sabía si hacer una reverencia, esconderse o simplemente llorar. Doña Elena tomó sus manos. Y tú, hija, eres la mujer que quiero como esposa para mi hijo. Las palabras cayeron como un rayo de sorpresa. Luz abrió los ojos, sin poder creerlo. Sus manos temblaron, y unas lágrimas corrieron por su rostro. No lloraba por la propuesta. Lloraba porque, por primera vez, alguien veía valor en su humildad, en su esfuerzo, en su manera de amar sin condiciones. Carlos, a su lado, la miró con una ternura sincera, como quien encuentra algo que llevaba años buscando. En ese instante, doña Sofía entendió que todas esas visitas, todas esas pruebas, habían tenido un propósito.
y que la recompensa que se abría ante sus hijas era mucho más grande que cualquier riqueza material. La noticia del compromiso se regó por todo el pueblo, y pronto, cada rincón se llenó de música, risas y abrazos. Era como si la vida misma celebrara aquel nuevo comienzo. Doña Elena, con el corazón lleno de gratitud, tomó una decisión que sorprendió a todos. Invitó a la familia completa a vivir con ella. No para cambiar su esencia, sino para protegerla. Porque vio en ellos la humildad y la bondad que muchos habían olvidado. Y así, esa familia sencilla, que un día llegó con miedo, cansancio y un futuro incierto, se convirtió en un ejemplo vivo de esperanza, de unión, de lo que significa realmente tener un hogar. La comunidad entera los abrazó, recordando que las mejores historias nacen de los gestos más pequeños. Porque todo este milagro comenzó con algo tan simple como un pedazo de pan y una sonrisa sincera. Esta historia no es solo un cuento. Es un recordatorio de que la bondad sí cambia destinos, y que incluso los actos más pequeños pueden transformar vidas enteras. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete, dale me gusta y déjame un comentario contándome qué parte te conmovió más. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces, lo que das sin pensarlo, vuelve multiplicado.